Me llamo Amparo y tengo 74 años. A esta edad, una aprende a hablar sola, sin sentirse sola. El silencio se vuelve un compañero tan habitual como el sonido del agua goteando en la pila o el crujido leve que hace la madera cuando se enfría la casa por las noches. Vivo en una de esas casas viejas del centro que ahora parecen valiosas solo porque el barrio se volvió de moda, no porque alguien de verdad valore la historia que guardan las paredes. Mi casa, la misma donde crié a mi único hijo, tiene las huellas de una vida vivida con las manos, con los huesos, con el alma. Fui restauradora de muebles durante más de 40 años. Aprendí a trabajar la madera cuando las mujeres aún no podían abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido. Pero yo no necesitaba permiso, solo paciencia, y esa me la dio la vida, aunque no sin cobrarse su precio. Mi marido, Eusebio, murió cuando nuestro hijo Sergio tenía apenas 9 años. Un infarto lo arrancó de nuestra rutina con la violencia de una puerta que se cierra con viento. Desde entonces, la vida se volvió una larga jornada de trabajo silencioso. No recuerdo haber llorado tanto como trabajé. La necesidad de sostener a mi hijo y el miedo a no poder hacerlo me mantuvieron de pie cuando lo más fácil habría sido sentarme y dejar que todo me pasara por encima. Rechacé ayudas, no por orgullo, sino por esa costumbre tonta de demostrar que sí podía sola. A veces pienso que ese fue mi primer error. Enseñarle a Sergio que no necesitábamos a nadie, que bastábamos los dos. Porque ahora sé que él lo entendió al revés. Creyó que yo no necesitaba nada, que no sentía, que era invulnerable. Los años pasaron como pasan los trenes que no te detienes a mirar. Lo llevé a la escuela, a la universidad. Vendí piezas antiguas para pagar sus viajes. Renuncié a clientes grandes por estar en sus obras de teatro. Cociné para sus amigos aunque nunca me saludaban con entusiasmo. Nunca quise ser esa madre mártir que se lo recuerda todo a su hijo. Pero tampoco imaginé que, al final, sería recordada apenas como una sombra al fondo de sus fotos. Cuando Sergio se casó con Dalila, su esposa, rubia, brillante, con una sonrisa de revista y maneras que cortaban el aire como cuchillos finos, supe que mi lugar en su vida cambiaría. No porque me lo dijeran, sino porque se empezó a notar en los detalles, en cómo Dalila me corregía al hablar, en cómo no me consultaban sobre decisiones importantes, en cómo mi casa pasó de ser nuestra casa a ser la casa de la abuela Amparo, que no está del todo bien con la tecnología. Aún así, acepté, porque así somos muchas de nosotras. Nos vamos retirando despacito, como si no quisiéramos molestar, como si la vida nueva de nuestros hijos nos pidiera silencio para que florezca sin interrupciones. Las visitas se hicieron menos frecuentes, los cumpleaños menos concurridos. En las fotos familiares que me enviaban por WhatsApp, a veces notaba que me recortaban, que me ponían en las esquinas, o que simplemente no estaba. Me dolía, pero no decía nada. Me decía a mí misma que era normal, que todas las familias cambiaban, que los hijos no podían cargar con las madres todo el tiempo. Pero cada vez que sonaba el timbre, y era solo el cartero, algo dentro de mí se encogía. Mi nieto León, que ya tiene 15, empezó a tratarme como si yo fuera parte del mobiliario. «Hola, abue», decía al entrar, sin quitarse los audífonos. En mi infancia, se saludaba con un beso y mirando a los ojos, pero ahora eso parece pasado de moda. No le culpo. Él no tiene la culpa. Nació en un mundo donde la rapidez es virtud, donde todo se dice por mensajes y todo se olvida más rápido de lo que se aprende. Pero mi corazón,
que aún conserva los compases de otro siglo, no se adapta tan fácil a ese ritmo. Y entonces llegó esa tarde. Una como cualquiera. Cielo claro, la luz de la tarde cayendo sobre las plantas del patio, el aroma del pan que estaba horneando. Sergio llegó sin previo aviso. Yo pensé que venía con noticias buenas, porque últimamente no venía casi nunca. Le preparé café, le serví pan con mermelada de membrillo, su favorita de niño, y me senté frente a él con una sonrisa torpe, como la de una joven esperando halago, pero su rostro era grave. «Mamá», me dijo, «necesito que no vengas más a casa por un tiempo». Lo dijo con ese tono de quien ya tuvo la discusión con su pareja y ahora solo ejecuta el mandato. Yo no pregunté por qué. No le pedí explicaciones, solo asentí, como quien acepta una lluvia que no se puede detener. Cuando se fue, recogí las tazas sin mirar el contenido. Dejé que el pan se pusiera duro en la mesa. Me senté en mi sillón de siempre y me quedé allí, sin moverme, durante horas. No lloré, no grité. Solo me quedé quieta, como un mueble más. La noche cayó y me sorprendió sin haber encendido una sola lámpara. Entonces me di cuenta de algo, que la tristeza más grande no es la que viene de golpe, sino la que se instala en silencio, como el polvo que cubre los objetos que ya nadie toca. Al día siguiente, cuando sonó el timbre de la puerta, pensé que era la vecina o el gasista. Pero al abrir, me encontré a Sergio, con el rostro pálido y los ojos rojos. Tenía una mochila al hombro, el abrigo mal cerrado. «¿Puedo quedarme unos días, mamá?», preguntó. Y en ese momento, el mundo se detuvo. Porque el mismo hijo que me había dicho «no vengas más», apenas 24 horas antes, ahora me pedía refugio. No sabía aún por qué. No sabía qué había pasado. Pero su voz era la misma de cuando tenía fiebre de niño, y me buscaba en la madrugada. Y aunque una parte de mí quería cerrar la puerta, la otra, la que lo había amado siempre sin medida, simplemente dio un paso al costado para dejarle pasar. Al principio no dijo casi nada. Se sentó en el sofá con la mochila a un lado y los hombros vencidos hacia adelante, como si llevaran todo el peso de su vida. Observaba el suelo con la intensidad de quien espera encontrar respuestas entre las vetas del parquet antiguo. Le ofrecí una manta, aunque no hacía tanto frío, más como un gesto de ternura que de necesidad. No me miró, solo asintió, y eso bastó. Puse agua a calentar para preparar un té. Había aprendido con los años que el silencio de los hijos no se interrumpe con preguntas, sino que se acompaña, como quien camina junto a un enfermo sin intentar curarlo. Nos sentamos sin hablar durante casi una hora. La tetera silbó, el reloj del comedor marcó las 8, y solo entonces, con voz apagada, me dijo: «Dalila me echó de casa». No levanté las cejas, no solté un «¿Cómo?». No abrí los ojos como quizás habría hecho otra persona. Solo lo miré y esperé que dijera más. Él continuó. Pero no como se cuenta una historia, sino como se expulsa un veneno que lleva días, quizás semanas, en el cuerpo. Dijo que no me soporta más, que no quiere criar sola a un hijo con un hombre que vive en su mundo, que no participa. Me tiró la ropa por la escalera y llamó a su hermano para que viniera a buscarla. Dijo que ya había hablado con un abogado, que tiene pruebas de mis desequilibrios. Usó esa palabra, desequilibrios, con una mezcla de ironía y amargura, como si él mismo no supiera qué significa. Como si temiera que en realidad fuera cierta.
Yo no dije nada. Sabía que cualquier opinión podía ser usada como arma después. A veces los hijos no buscan apoyo, sino testigos, y otras veces, enemigos con rostro familiar. Me limité a mirarlo como cuando era niño y se caía al correr, esperando que se levantara solo, pero lista por si se rompía algo. Pasaron los días. Sergio se instaló en la habitación de huéspedes, la misma que años atrás habíamos pintado juntos, de un color azul grisáceo que ahora se notaba desteñido. Llevaba consigo solo una mochila con algo de ropa y su computadora. No hablaba mucho, se encerraba, salía a fumar al patio. Algo que no hacía antes, y a veces lo oía murmurar solo, como ensayando una conversación. Me ofrecía ayuda en la cocina con movimientos torpes, se disculpaba por todo y luego desaparecía por horas. Yo seguía mi rutina: preparar el desayuno, regar las plantas, escuchar la radio. Fingía normalidad porque sabía que, si yo me quebraba, él se desmoronaría sin ruido, como una repisa mal atornillada. Una noche, mientras él dormía, me dio por revisar su mochila. No por chismosa, sino por esa preocupación que ya no sabe cómo expresarse. Encontré ropa arrugada, papeles del trabajo, una pequeña libreta con listas de cosas por hacer que terminaban todas con la palabra llamar. ¿Llamar a quién? No decía. En el fondo encontré un sobre amarillo. Dentro, una copia de un informe médico. Decía: evaluación psiquiátrica solicitada por la paciente Dalila R., seguida de varias páginas que hablaban de episodios de conducta errática, estallidos de furia, paranoia leve, posibles síntomas de trastorno límite de la personalidad. Mi respiración se volvió más lenta. No sabía si lo que leía era cierto o un montaje, pero las fechas coincidían con episodios que yo misma había notado en él durante los últimos años. Esa forma de gritar al teléfono, la mirada perdida en algunas reuniones familiares, la tensión en sus hombros cuando creía que nadie lo miraba. Volví a guardar todo en silencio. Esa noche no dormí. Escuché cada crujido de la casa, cada paso en el pasillo, cada sonido en la calle. Mi hijo estaba en casa, sí, pero no sabía si era el hijo que conocía o una versión que no entendía. Empecé a recordar cosas que había querido olvidar. Aquella vez que en la universidad me llamaron porque Sergio se había trenzado a golpes con un profesor. La forma en que Dalila lo calmaba en público, como si llevara años haciéndolo. Las piezas encajaban, pero no en el rompecabezas que yo quería ver. Al día siguiente preparé desayuno como siempre. Hice sus tostadas favoritas, las que le encantaban cuando era niño, con mermelada de naranja amarga. Cuando se sentó frente a mí, le dije: ¿dormiste bien? Y él simplemente respondió: mal. Soñé con cosas feas. No quise saber más. El silencio también puede ser una forma de proteger. Más tarde ese mismo día, mientras yo cosía una funda de almohada, Sergio se quedó parado en la puerta del comedor. Me miró largo rato, como si me viera por primera vez, o como si buscara algo en mi cara que no sabía nombrar. ¿Tú crees que soy como papá?, preguntó. Me tomó por sorpresa. Hacía décadas que no mencionaba a Eusebio. No, dije despacio. Tu padre tenía muchas sombras, pero también sabía cuándo pedir ayuda. Nunca le tuvo miedo a su propia oscuridad. Sergio no respondió. Solo se fue al patio y no volvió a hablar en todo el día. Esa tarde fui al cajón de los documentos. Saqué las copias de la escritura de la casa, de mi seguro médico, del testamento que había escrito años atrás,
y guardé todo en una carpeta con cierre. La escondí en el horno viejo, ese que no uso desde que me regalaron uno eléctrico. No sabía si era paranoia o prudencia, pero algo me decía que tenía que estar preparada para todo. Empecé a cerrar la puerta de mi habitación con llave por las noches. No porque Sergio fuera un monstruo, yo no creo en los monstruos, sino porque a veces el dolor convierte a las personas en versiones imprevisibles de sí mismas. Un domingo, Dalila apareció en la puerta. Venía acompañada de un hombre alto, moreno, de traje claro. Su abogado, supuse. Golpeó la puerta con una seguridad que no me gustó. Abrí y me miró como si la casa ya no fuera mía. ¿Está Sergio?, preguntó sin saludar. «Está descansando», respondí. «Pero si viene a gritar, no lo voy a permitir». Ella se rió sin humor. «Solo vine a avisarle que tiene una orden de alejamiento. Y usted debería tener cuidado también. No sabe lo que vive con usted». Su voz tenía el filo de quien ya no teme herir. El abogado no habló, solo le pasó unos papeles que no quise tocar. Cerré la puerta sin despedirme. Esa noche, Sergio lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. Dijo que todo lo había hecho por proteger a su hijo, que Dalila lo manipulaba, que no era su culpa. No sé si le creí, pero lo abracé. A la mañana siguiente noté que faltaban mis llaves del mueble donde guardo los medicamentos. Me temblaron las manos. Reví el contenido. Todo estaba allí, pero desordenado. Al día siguiente el módem de internet dejó de funcionar. Llamé a la compañía y me dijeron que alguien había solicitado la baja del servicio. Cuando confronté a Sergio, lo negó. Dijo que yo estaba confundida. Esa palabra, confundida, me atravesó como un cuchillo. Porque no la usó con preocupación, sino con lástima. Como si ya no fuera una madre, sino una anciana en decadencia. Me retiré a mi habitación y lloré en silencio. Esa misma noche tomé una decisión. Saqué el viejo dispositivo de pánico que me había dado la municipalidad hacía años, cuando vivía sola. Lo probé. Aún funcionaba. Lo guardé bajo la almohada, no porque temiera a Sergio como se teme a un ladrón. Temía algo peor: perder la realidad, perderme a mí misma en la niebla de las justificaciones. Lo que no sabía aún era que todo lo que estaba conteniéndose, toda esa tensión suspendida en el aire, estaba a punto de estallar. Y que mi casa, que siempre había sido un refugio, iba a convertirse en un campo de batalla. Las tensiones dentro de la casa comenzaron a tomar forma de sombras alargadas que se colaban por las rendijas del día a día. No eran gritos ni portazos, sino algo más sutil, más inquietante. Miradas prolongadas desde el umbral de una puerta. Comentarios ambiguos lanzados como anzuelos en medio de una charla trivial. Cambios de humor tan abruptos que dejaban en el aire una vibración casi eléctrica. Sergio, mi hijo, dormía a ratos durante el día y se desvelaba por la noche. Caminaba de un lado al otro, arrastrando las pantuflas por el piso de madera, bebiendo café a deshoras, dejando tazas a medio terminar en los rincones de la casa, como si fueran marcas de un mapa que solo él comprendía. Yo lo observaba desde la cocina, desde mi rincón en la mecedora, desde la ventana de mi cuarto cuando salía al patio a fumar a las 2 o 3 de la madrugada. Su silueta se recortaba contra la luz del poste de la esquina, y en ella ya no reconocía al niño que solía correr por ese mismo patio con una capa hecha de sábanas, ni al adolescente que lloraba en silencio tras su primer fracaso amoroso. Ese hombre de mirada tensa y manos inquietas era otro.
Alguien que yo aún no sabía si podía o debía seguir cobijando. Un jueves, mientras limpiaba el comedor, encontré debajo del mantel una nota garabateada en el reverso de una receta médica. No estaba dirigida a nadie, y el contenido me estremeció. Si todos están contra mí, entonces solo me tengo a mí mismo. Nadie lo entiende. Nadie lo ve. Nadie lo escucha. Yo sí. Yo sí me escucho. Esa frase, repetida 3 veces. La letra era de Sergio, pero parecía escrita con furia, como si las palabras hubieran sido sacadas a golpes del cuerpo. La escondí dentro de una novela vieja que tenía en el aparador, como si ocultarla pudiera evitar que el significado se hiciera realidad. Aquella noche volví a cerrar la puerta de mi cuarto con llave. Dormí con la lámpara encendida, fingiendo que todo estaba bien, que no había visto nada, que la marea no estaba subiendo dentro de estas paredes. Pasaron 3 días en un estado de vigilia difusa. Sergio comenzó a hablar solo, no en voz baja, no en susurros, sino en diálogos enteros que sostenía en la cocina mientras removía su café, o en el baño mientras se afeitaba, como si conversara con alguien invisible. Al principio pensé que era una forma de desahogo, de repasar discusiones pasadas, pero luego noté que respondía a voces que no estaban allí. Reía, discutía, se interrumpía a sí mismo. Decía, «Ya basta», mirando a un rincón vacío. Yo callaba, me movía en puntas de pie por la casa, como si no fuera mi hogar, como si fuera una invitada accidental en un sitio prestado. Me daba miedo nombrar lo que estaba ocurriendo, como si ponerle nombre pudiera despertar algo más oscuro, más real, más irreversible. Una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, oí un estruendo. Corrí adentro y lo encontré en la cocina, de pie frente a la alacena abierta, con los estantes desordenados, los frascos tirados al suelo, el arroz y las lentejas regados por todo el piso. Tenía la mirada perdida y los labios apretados. Cuando me vio, se giró bruscamente. «¿Dónde están?», me preguntó con una voz que no era del todo suya. «¿Dónde los escondiste? Los documentos, mamá. Sé que estás con ellos». Me quedé congelada. No entendía a qué se refería. Tragué saliva y le pregunté qué buscaba. «La escritura, el seguro, el testamento. Todo lo que usaron para dejarme afuera. Tú lo sabes. Tú siempre supiste». Su voz temblaba entre rabia y miedo. Intenté acercarme, ponerle una mano en el brazo, pero retrocedió como si lo hubiera quemado. «No me toques», murmuró, y salió corriendo hacia su cuarto. Me quedé allí, entre el arroz y los frascos rotos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Tardé más de 1 hora en limpiar todo. Hacía años que no me dolían tanto las rodillas, pero no quería dejar rastro del episodio, como si ocultarlo pudiera hacer que no hubiera sucedido. Esa noche, mientras él dormía, volví a revisar su mochila. Esta vez encontré un pequeño frasco con pastillas sin etiqueta. Lo olí. Nada. Lo llevé al baño. Encendí la luz tenue. Observé los comprimidos bajo la lámpara. No eran medicamentos conocidos por mí. No tenían marcas visibles. Guardé uno en un pañuelo y el resto lo volví a colocar como estaba. Mi intuición me gritaba que algo iba mal. Al día siguiente llamé a una amiga de la juventud que ahora trabajaba como enfermera en una clínica privada. Le pedí que sin hacer preguntas analizara la pastilla. Me prometió averiguar algo. Pasaron 2 días. Cuando me llamó, su voz estaba llena de urgencia. «Amparo,
Eso es un antipsicótico de alto espectro. No se da sin receta. ¿Tu hijo está en tratamiento? Le dije que no, que nunca mencionó nada. Pues alguien se lo recetó, o lo consiguió de otra forma, y no debería estarlo tomando sin control médico. Me quedé muda. Agradecí y colgué. Ese mismo día Sergio desapareció durante horas. Salió por la mañana diciendo que iría al centro a ver a alguien, pero no volvió hasta bien entrada la noche. Llegó con los ojos enrojecidos y olor a alcohol. Caminaba tambaleante, pero no era solo ebriedad. Me miró sin verme. ¿Qué hiciste con mi pasado?, me preguntó antes de desplomarse en el sofá. Me senté en la otra punta. No intenté moverlo. Solo observé su cuerpo derrumbado como un nido caído de un árbol. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No de dolor, sino de conciencia. Ya no era una situación pasajera. Ya no era una crisis de pareja. Era algo más profundo, más peligroso, más oscuro. Esa noche escribí una carta. No para él, para mí. En ella detallé todo lo que había sucedido desde que llegó. Fechas, frases, comportamientos, objetos encontrados, llamadas realizadas. Lo hice como quien redacta un testamento de la cordura. Luego la guardé en el mismo escondite que los documentos. Al día siguiente fui al banco y retiré la copia del poder que años atrás le había otorgado sobre algunas cuentas mías, pensando que era lo mejor. La anulé. Firmé todo con las manos temblorosas, sintiéndome traidora, pero también aliviada. Cuando regresé a casa, lo encontré revisando el contenido del mueble del comedor. No me miró. Me dijo: ¿sabes que Dalila ya cambió la cerradura de casa? Que León no me quiere ver, que no tengo a dónde ir. Y luego, como si no me hablara a mí: pero eso no importa. No importa si ellos me borran, porque tú también lo harás, ¿no? Me acerqué despacio. Sergio, necesitas ayuda. Yo no sé cómo ayudarte con esto, pero hay gente que sí puede. Él se giró bruscamente, con los ojos desorbitados. ¿Vas a encerrarme tú también? ¿Vas a darme la espalda como todos? No supe qué decir. Solo lo miré. Y fue suficiente. Se encerró en su cuarto y no volvió a salir hasta la madrugada. A las 4 de la mañana me despertó un ruido en la cocina. Me levanté sin encender la luz. Caminé en puntas de pie. Lo vi de espaldas, abriendo el gas de la cocina. Me paralicé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reaccioné. Corrí. Cerré la perilla. Lo giré por los hombros. ¿Qué haces?, grité. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería oír el silencio. Me temblaban las manos. Lo abracé. No sé por cuánto tiempo. Pero mientras lo hacía, con su cuerpo temblando contra el mío, entendí que no podía más. Que esto ya me superaba. Que el amor de una madre, por más inmenso que sea, no basta cuando el abismo es tan hondo. Esa mañana, después de prepararle café y asegurarme de que se dormía en el sillón, marqué el número de urgencias de salud mental. Lo hice con la voz apagada, como si hablara desde otro lugar, desde otra mujer que no era yo. Expliqué la situación. Me pidieron detalles. Les conté lo mínimo. Me dijeron que vendrían en la tarde, que necesitaban hablar con él, que debía estar presente. Cuando colgué, miré la casa. Mi casa. Esa que había sido refugio, taller, nido, fortaleza,
ahora era campo de batalla. Pero yo ya no podía seguir peleando sola. La mujer que fui, la restauradora de muebles, la madre que curaba rodillas raspadas, la viuda que sostuvo a su hijo con manos de hierro, había hecho todo lo que podía. Ahora le tocaba a otros. Aunque eso significara romper algo que tal vez nunca se volvería a reparar. La visita del equipo de salud mental fue discreta, pero devastadora. Llegaron 2 personas, una mujer de mediana edad con un tono de voz tan neutro que resultaba inquietante, y un hombre joven con una carpeta que no soltó en ningún momento. Hicieron preguntas envueltas en una amabilidad impostada, como si hablaran con una mujer que ya no estaba del todo presente en su propio juicio. Pero yo estaba más presente que nunca. Llevaba semanas viviendo al borde, con cada sentido afilado por el miedo, por la necesidad de prever cada gesto, cada palabra, cada posible estallido de mi hijo. Cuando les abrí la puerta y les ofrecí asiento, supe que estaba firmando una especie de sentencia, no para él, sino para mí. Porque, aunque ellos venían en nombre de la salud y del cuidado, lo que en realidad significaban era un punto sin retorno. Después de su visita, ya nada sería igual. Lo supe desde el primer momento. Sergio reaccionó con una mezcla de desconfianza y hastío. Los miró como si fueran vendedores de humo, como si todo su discurso fuera una farsa más del sistema que, según él, llevaba años conspirando en su contra. No levantó la voz. No se descompuso. Fue educado, preciso, incluso carismático. Habló de su matrimonio como una fase agotada, de Dalila como una mujer que necesitaba dominarlo todo, de mí como una madre demasiado preocupada, y de León como una víctima más de una sociedad desestructurada. Lo dijo con esa fluidez que siempre había tenido para convencer, para rodear el corazón del otro sin que éste se diera cuenta. Pero sus ojos, esos no mentían. Tenían una sombra antigua, una opacidad que solo yo podía reconocer. Porque una madre, incluso cuando ya ha sido convertida en extraña, sigue siendo la única capaz de leer entre líneas la historia completa. Después de casi una hora, el equipo se fue prometiendo seguimiento, sin compromisos ni diagnósticos. Me dijeron que estaría en observación domiciliaria, que si notaba algo nuevo, debía llamar de inmediato. Yo asentí, como quien acepta un tratamiento paliativo para una enfermedad que ya es terminal. Sabía que no bastaría. Sabía que lo que Sergio llevaba dentro era más grande que él, más profundo que lo que se puede ver en una visita de 1 hora. Y también sabía que yo ya no era capaz de contenerlo sola. La conversación con los médicos dejó una grieta visible entre nosotros. Ya no intentó ocultar su hostilidad. No me insultaba, no me alzaba la voz, pero cada mirada era un juicio. Cada gesto una acusación. Me hacía sentir culpable por cada acción, por cada suspiro. Me preguntaba si estaba contenta, si eso era lo que quería, si disfrutaba verlo así. Me observaba cocinar, limpiar, regar las plantas, con ese aire de sospecha que convierte la rutina en un campo minado. Yo vivía cada minuto esperando el momento en que explotara, aunque ya no sabía si esa explosión sería hacia afuera o hacia adentro. Un día me llamó Dalila. No para disculparse ni para ofrecer ayuda. Me llamó para decirme que no pensaba permitir que Sergio viera a León, que ya había iniciado los trámites para una restricción formal. Me habló con una mezcla de rabia y miedo. Me dijo que Sergio había intentado meterse a su casa por una ventana, que lo encontró una vecina y llamó a la policía, que lo detuvieron y soltaron sin cargos, pero que ella temía por su hijo. Tiene episodios, Amparo. No duerme, no come, se pone a llorar de la nada.
o se ríe cuando no hay razón. Tú crees que puedes con eso, pero no puedes. Nadie puede. Yo viví años así, escondiéndolo, tapándolo, y ya no puedo más. Su voz se quebró en esa última frase. Colgué sin decir nada. Me quedé sentada con el auricular en la mano, escuchando el tono de llamada largo, como si fuera una confesión que nadie quería recibir. Esa noche, cuando Sergio entró a la cocina y me encontró llorando frente al fregadero, no dijo nada. Se acercó y me puso la mano en el hombro. Por un instante creí que era el hijo que recordaba, el que corría a abrazarme cuando se asustaba con una película. Pero su mano no tenía ternura. Era rígida, controlada, casi política. ¿También tú te rindes?, me preguntó. ¿Tú también vas a soltarme como ella? Y supe que no estaba preguntando de verdad. Estaba preparando el terreno para una caída. La suya o la mía. Esa noche no dormí. Recé. No lo hacía desde la muerte de Eusebio. Pero esa noche recé. No pedí milagros. Solo claridad. A la mañana siguiente, decidí ir al abogado de la familia, un hombre de confianza que había llevado mis papeles durante años. Le conté todo. Le mostré la carta que había escrito, los registros, el informe de la clínica. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo: «Tienes que protegerte, Amparo. Sé que es tu hijo, pero no puedes dejar que esto te destruya». Me ayudó a redactar un documento que limitaba los poderes que Sergio pudiera tener sobre mis bienes. Me recomendó instalar cámaras dentro de la casa. Lo hice ese mismo día. Sergio no se dio cuenta. Las escondí bien, dentro de los jarrones, en los marcos, en la lámpara de la sala. No porque creyera que haría algo criminal, sino porque necesitaba pruebas. Pruebas para el día en que todo se quebrara, porque ahora lo sabía. Ese día llegaría. Y no quería que me encontraran con las manos vacías. La vida se volvió un simulacro. Yo fingía que todo estaba bien. Él fingía que aún tenía el control. Pero bajo esa superficie, cada gesto, cada palabra, cada silencio, tenía el peso de una piedra en el fondo de un río. Una noche me despertó un grito. No era suyo. Era mío. Había soñado que abría la puerta de la cocina y lo encontraba colgado. Me senté en la cama, empapada en sudor, con la garganta seca y el corazón como un tambor. Fui a su cuarto. Dormía. O fingía dormir. No quise saber. Volví a mi cama y no cerré los ojos hasta que amaneció. Días después, encontré una libreta en su habitación. No estaba escondida. Estaba abierta sobre la cama, como una invitación. Había dibujos, figuras humanas desfiguradas, rostros sin ojos, manos alargadas, bocas abiertas en un grito sin sonido. Al final de la libreta, una frase. A veces pienso que sería mejor desaparecer. Pero no quiero irme solo. Cerré la libreta con las manos frías. Esa noche volví a llamar al equipo de salud. Me dijeron que necesitaban un episodio crítico para intervenir. Les dije que estaban esperando una tragedia. Me dijeron que entendían, pero que así eran los protocolos. Esa tarde, mientras almorzábamos en silencio, Sergio me miró fijamente. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó. Yo no sabía qué responder. «¿Me vas a encerrar? ¿Vas a firmar papeles y sacarme de aquí como si fuera un mueble viejo?». No respondí. Tú siempre fuiste así, ¿sabes? Silenciosa, correcta. Pero al final,
igual que todos. Se levantó de golpe y el plato cayó al suelo. No lo recogió. Se fue al patio. Se quedó allí 2 horas, bajo la lluvia. No me atreví a decirle nada. Solo lo observé desde la ventana, con el corazón encogido. Esa noche, sin que él lo notara, escondí los cuchillos grandes. Los guardé en una caja, y esa caja la dejé en la casa de mi vecina bajo pretexto de que tenía que afilar las hojas. No porque creyera que me haría daño a mí, pero algo me decía que él mismo ya no sabía de qué era capaz. Y entonces ocurrió. Un domingo por la mañana, mientras yo preparaba café, él entró en la cocina con la cara desencajada. Me dijo que tenía que hablar. Me senté. Dijo que lo había entendido todo. Que sabía que Dalila lo había traicionado, que yo estaba de su lado, que incluso León lo odiaba. Que todo lo que había hecho, lo había hecho por protegernos. Pero que ahora lo sabía. Nadie quería ser salvado. Que él se iría. Pero que no iría solo. Me lo dijo con una voz suave, casi dulce, como si me confesara que iba a visitar a un viejo amigo. Y luego sacó una pequeña bolsa del bolsillo. No quise preguntar qué era. Corrí al cuarto y apreté el botón del dispositivo de emergencia. Tardaron 20 minutos en llegar. En ese tiempo, no hablé. No me moví. Solo lo observé, como se observa una tormenta desde la ventana. Cuando lo subieron a la ambulancia, me miró una última vez. No había odio en su rostro. Solo un vacío inmenso, como si ya no estuviera allí. Cerré la puerta con manos temblorosas. Y lloré. Lloré por todo lo que no supe, por todo lo que no pude hacer, por el niño que fue, por el hombre que no entendí, por la madre que aún lo amaba, incluso ahora. Porque en el fondo, sabía que nada de lo que había hecho fue suficiente, pero también sabía que si no lo hacía, quizá no habría mañana para ninguno de los dos. La casa, en su silencio profundo, parecía haber entrado también en estado de vigilancia. Ya no era mi hogar, era una espera. Todo lo que ocurría allí, los pasos, las puertas, los silencios, incluso el sol que entraba por las ventanas, parecía estar en pausa, suspendido en ese estado de premonición donde sabes que algo se avecina, pero no tienes las palabras ni el valor para detenerlo. Sergio, mi hijo, había sido finalmente internado tras el episodio con la bolsa y la frase oscura que lo acompañó. Se lo llevaron con una mezcla de profesionalismo y frialdad. No gritó, no se resistió, solo murmuró algo que no pude entender, mientras la puerta de la ambulancia se cerraba lentamente, como en cámara lenta, como en un mal sueño que no termina de disolverse al despertar. Durante las primeras noches sin él, dormí con la lámpara encendida, no por miedo, sino por costumbre. Me levantaba cada 2 horas, sin razón, como si todavía esperara oírlo en la cocina, encendiendo el hervidor de agua para uno de sus cafés nocturnos. Caminaba por la casa con las pantuflas arrastradas, escuchando los ruidos que ya no estaban, tocando los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas, las tazas en el alacena, como si necesitara comprobar que todo seguía ahí. Y sin embargo, no estaba. Algo faltaba y no era solo él. Era también la certeza. La certeza de haber sido buena madre, la certeza de que el amor, aunque imperfecto, bastaba. Una semana después, recibí una llamada del hospital. Sergio había tenido un brote agresivo y había sido transferido a un pabellón de mayor vigilancia. No querían visitas por el momento. Me dijeron que estaba bajo sedación, que estaba bien. Esa frase,
Está bien. Se repite como mantra en las instituciones, pero en realidad significa no ha empeorado. Sigue vivo. No ha causado daños. Me colgué sin saber qué hacer. Caminé por la casa buscando propósito. Ordené armarios. Lavé cortinas. Cambié las sábanas. Preparé sopa para 2 y luego me senté frente al plato vacío, llorando sin ruido, con la cabeza baja, como si me hubieran sorprendido haciendo algo vergonzoso. Pasaron 2 semanas sin noticias. La casa volvió a cerrarse sobre sí misma, como si respirara en cámara lenta. La visita que nunca llegaba se volvió una amenaza en sí. Me volví más desconfiada, más sensible a los ruidos del exterior. Un coche que frenaba frente a mi puerta me hacía asomarme. Una llamada desconocida al fijo me obligaba a respirar hondo antes de responder. Pensaba en él constantemente. Recordaba su infancia, su primer día de escuela, la vez que me abrazó por miedo a una tormenta, las vacaciones en la playa donde me preguntaba si el mar era también mío como lo era para él. Todo eso se revolvía dentro de mí como una madeja de lana enredada que no podía desenredar, porque en el centro ya no quedaba nada. Ni respuesta, ni explicación. Un día recibí un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro había una carta escrita con su letra. Era breve. Decía: «Me estoy acordando de todo. No sé si es verdad o no, pero está en mi cabeza. Quiero volver. Prometo portarme bien. Te extraño». Esa promesa infantil, portarme bien, me rompió el corazón más que cualquier palabra anterior. ¿Qué parte de él escribía eso? ¿El adulto confundido? ¿O el niño que aún buscaba el abrazo que le debía? La carta no tenía fecha. No decía desde dónde la enviaba. Llamé al hospital. Me confirmaron que sí, que la carta era de él, que algunos pacientes podían escribir si lo pedían. Pero no me dijeron más. Decidí responder. No sabía si recibiría la respuesta, pero igual lo hice. Escribí con letra firme, sin lágrimas. «Querido hijo, aquí estoy. Tu casa sigue siendo tuya, pero ahora necesitamos reglas nuevas. Regresarás cuando puedas cuidarte y cuidar este espacio. Yo no te he abandonado. Estoy aquí. Pero también necesito paz. Y tú también. Te quiero». No me extendí. No le conté mis días ni le hablé del jardín ni del olor a pan recién horneado. Solo eso. Verdad pura, sin adornos. Lo envié a la dirección del hospital y luego esperé, como se espera una estación nueva, sin saber si de verdad vendrá. Una semana más tarde, me llamó la trabajadora social del centro. Me dijo que Sergio había pedido el alta voluntaria, que no lo recomendaban, pero que legalmente no podían retenerlo. Me preguntó si estaba dispuesta a recibirlo. Guardé silencio unos segundos. Luego pregunté: ¿él me necesita o simplemente no tiene a dónde ir? Ella respondió: ambas cosas. Asentí. Dije que sí, que volviera, que lo haría bajo ciertas condiciones, que tenía un cuarto, pero no todo el control, que habría normas, que había instalado cámaras, que los cuchillos estaban fuera de alcance, que yo también tenía límites. Me dijo que lo entendía, que muchas madres no sabían decir que no. Le respondí: yo tampoco lo sabía. Ahora lo sé. Cuando volvió, el día era gris. Entró por la puerta con una bolsa pequeña, una mochila, la mirada baja. No intentó abrazarme. No lloró. Solo dijo: gracias. Le preparé té. Comió poco. Dormía mucho. Le costaba ordenar las ideas.
A veces preguntaba qué día era. Otras veces hablaba de cosas que no habían pasado, al menos no como él las recordaba. Hablamos poco, pero era un silencio distinto. Ya no era el silencio del miedo, sino el de dos personas que sabían que estaban en territorio nuevo, desconocido, pero que aún querían habitarlo juntas. Una noche, mientras yo tejía en la sala y él leía, levantó la vista y dijo: ¿Tú sabías todo esto desde antes? No supe a qué se refería exactamente. Respondí: sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo ayudarte sin perderme yo también. Él asintió. Volvió a bajar la mirada. Y eso fue todo. Pero también fue mucho. Empezó a mejorar. Muy despacio, con recaídas, con días en que no se levantaba y otros en que limpiaba la cocina como si quisiera agradecer sin palabras. Yo aprendí a no preguntar, a estar, a escuchar, a dar espacio, a decir que no cuando era necesario. Recibí una visita de Dalila, inesperada. Vino sin avisar. La dejé pasar. Hablamos en la cocina. Me dijo que no sabía cómo explicar lo que vivió, que a veces temía que León tuviera algo de eso, que no sabía si había hecho bien en alejarlo, pero que también tenía miedo. Le dije que la entendía, que el miedo era libre, que todos hicimos lo que pudimos. Me dejó una carta para él. Se la entregué días después. No supe si la leyó. No lo pregunté. Pero desde entonces empezó a dibujar otra vez, y los dibujos eran distintos. Menos oscuros, más humanos. Un mes más tarde, recibió la visita de un terapeuta a domicilio. Lo vi hablar. No oí nada. Solo observé su postura. Ya no era tensa. Ya no era defensiva. Era abierta, vulnerable, nueva. Y supe que aunque la vida nunca volvería a ser como antes, tal vez, solo tal vez, algo bueno estaba empezando. No perfecto, no feliz, pero verdadero. Y eso, a nuestra edad, ya es suficiente. Volvió a llover como aquella primera tarde en que Sergio regresó con la mochila al hombro y la voz derrotada. La lluvia tiene eso. Arrastra las memorias, las mezcla, las empapa hasta volverlas indiscernibles. Aquella mañana, después de semanas de cierta estabilidad frágil, me despertó el sonido de una discusión en la puerta. No fue un grito, fue algo más bajo pero más firme, una voz que reconocí al instante. Dalila estaba en la vereda, con un abrigo oscuro empapado, exigiendo que Sergio saliera. Había enviado cartas legales. Había pedido restricciones. Había desaparecido. Y ahora estaba allí, con la furia maquillada por la lluvia, los labios apretados y un papel en la mano que agitaba como si fuera un arma. Bajé las escaleras despacio. Mi cuerpo ya no era joven, y ese tipo de tensiones se siente más en la columna que en el corazón. Abrí la puerta antes de que Sergio lo hiciera. Supe que estaba detrás mío. Lo sentí en la forma en que el silencio de la casa se tensó, como si los muros contuvieran la respiración. Dalila no me miró a los ojos. Dijo: «Tengo una orden. Vengo con la abogada. No me obligues a hacer esto más difícil». Y entonces vi el coche estacionado frente a la casa. La abogada, joven, impecable, con rostro serio, se bajó del vehículo con una carpeta. Y supe que aquello no era una visita. Era un enfrentamiento. Le pedí a Sergio que se mantuviera dentro. Cerré la puerta parcialmente y salí con mi abrigo. La lluvia me empapó en segundos. Caminamos hacia el auto. No me temblaban las piernas, aunque sentía como si caminara sobre piedras irregulares.
Dalila me explicó entre dientes. Había un documento que solicitaba la transferencia de custodia sobre ciertas decisiones médicas, financieras. Que su temor era que Sergio estuviera siendo manipulado, o que en el futuro intentara volver a ver a León sin consentimiento. Que quería prevenir. Que no se trataba de castigo, sino de protección. Le dije que lo entendía, pero que también tenía que proteger a mi hijo, aun cuando él mismo no supiera cómo. La abogada intentó entregarme la documentación para que firmara una declaración. No lo hice. Les pedí que regresaran otro día, con cita, sin amenazas. Dalila me miró entonces por primera vez. Y en su mirada no había odio, sino cansancio. Profundo, abismal. Dijo: «Usted no sabe lo que viví». Le respondí: «No lo sé, pero también he vivido cosas que usted no sabrá nunca». Y me fui, sin cerrar con fuerza, sin volver la vista atrás. Cuando entré, Sergio estaba sentado en las escaleras, como un niño castigado. Me preguntó: «¿Van a encerrarme otra vez?». Le dije que no, que nadie lo encerraría, pero que necesitábamos tomar decisiones. Reales. Claras. Y fue entonces cuando decidí hacer lo que postergaba desde hacía meses. Llamé a nuestro abogado familiar. Le pedí cita urgente. Fui sola. Llevaba en una carpeta los documentos de la casa, mis identificaciones, mi voluntad anticipada. Le dije que quería redactar un nuevo testamento. Uno donde mi hijo estuviera, pero condicionado. Uno donde la casa pasara, en su momento, a un fideicomiso, y no directamente a él. Que quería establecer reglas claras, fondos restringidos, que si algún día él no podía cuidarse, otros decidieran por él, pero no Dalila, ni siquiera León, hasta que fuera mayor. El abogado me miró con respeto. Dijo que eran decisiones sensatas, que muchas madres no se atrevían a tomar ese tipo de pasos. Le respondí que si algo había aprendido en los últimos meses, era que amar también es poner límites, y que si yo moría sin dejar esa casa protegida, todo lo vivido se desmoronaría como madera vieja. Firmamos todo. Lo legalizamos. Cuando volví a casa, se lo conté a Sergio. No como una amenaza, sino como quien entrega una verdad con ternura. Le dije: «La casa está protegida. No será vendida. No será tuya en automático. Habrá reglas. No porque no te quiera, sino porque también te quiero». Me miró largo rato. No lloró, pero sus labios temblaron. Me dijo: «Lo entiendo. Y si tú no lo hicieras, yo tampoco me perdonaría». Los días siguientes fueron serenos, silenciosos, pero no tensos. Empezamos a compartir comidas otra vez. Yo cocinaba. Él ponía la mesa. A veces hablábamos de cosas triviales. El clima, los vecinos, la televisión. Pero había algo nuevo. Una tranquilidad. No completa, no milagrosa, pero real. Como cuando después de una tormenta, el suelo sigue mojado, pero el cielo empieza a aclarar. Una tarde, mientras estábamos en el patio, escuchamos pasos. Era León. Solo. Venía con una mochila pequeña. Dijo: «Quería ver a papá». No pregunté cómo lo había logrado. Lo abracé. Sergio se acercó despacio. Se abrazaron, torpemente, como dos hombres que ya no saben cómo hacerlo, pero recuerdan que alguna vez sí. Dalila llamó 2 horas después. Preguntó si León estaba. Le dije que sí, que estaba bien, que lo traeríamos al anochecer.
No gritó. Solo dijo: «Gracias por no mentirme». Cuando lo llevamos de vuelta, ella lo abrazó con fuerza. No cruzamos muchas palabras, pero antes de irse, Dalila me miró con una suavidad nueva. Y por primera vez, pensé que quizás, algún día, podríamos entendernos. Sergio no dijo nada en el viaje de regreso, pero al llegar a casa, se sentó frente a mí y me dijo: «Hoy fue el primer día en meses que me sentí real». No supe qué contestar. Solo tomé su mano, y él no la soltó. Unos días después, llamaron de la clínica. Había un nuevo programa ambulatorio. Sugerían que Sergio lo iniciara. Lo aceptó sin resistencia. Empezó a salir 2 veces por semana. Volvía cansado, pero con otra luz en los ojos. Hablábamos más. Sobre el pasado, sobre lo que se rompió, sobre lo que todavía podíamos construir. Y entonces, una mañana, mientras tomábamos café, me dijo: «Mamá, quiero que me mires y me digas si aún crees que soy tu hijo». Le respondí sin dudar: «Eres mi hijo. Siempre lo fuiste. Pero ahora estás aprendiendo a ser también tu propio padre». Y ambos supimos que esa era la verdad más difícil y la más liberadora. Los días comenzaron a parecerse entre sí, y por primera vez en mucho tiempo, esa repetición no me asfixiaba. Había algo casi medicinal en la rutina. El café que se preparaba a la misma hora, los pasos de Sergio por la cocina, el sonido del diario al caer en el porche, el canto de los gorriones al amanecer. La casa parecía haberse apaciguado, como si también ella hubiera decidido perdonarnos un poco. Ya no temía los ruidos por la noche, ni cerraba la puerta con llave. Había aprendido a convivir con la fragilidad, sin vivir bajo su sombra. Sergio salía 2 veces por semana al centro de salud. Regresaba callado, a veces exhausto, otras veces con una sonrisa leve, casi imperceptible, pero que yo sabía leer. Comenzó a interesarse por cosas pequeñas. Arreglar el grifo que perdía agua, pintar una de las paredes del patio, leer el mismo libro una y otra vez, sin que eso pareciera importarle. Empezó también a cocinar. Nada complicado. Guisos simples, sopas espesas, arroz con verduras. Yo lo dejaba. El silencio entre nosotros ya no era una trinchera, sino un lenguaje compartido. Una tarde, mientras regaba las plantas, me sorprendí pensando que habíamos logrado algo parecido a la paz. No era felicidad, ni reconciliación completa, ni olvido. Era algo más sobrio. Una tregua, quizás. Un espacio donde seguir siendo madre, sin sentir que tenía que salvar a nadie. Donde él podía ser hijo sin sentirse avergonzado de necesitar aún una mirada, una palabra, una mano. Y entonces, justo cuando empecé a confiar en que ese equilibrio podría mantenerse, recibí la llamada. Era del banco. Me preguntaban si había autorizado una transferencia inusual. Les dije que no. Al revisar los movimientos, entendí que Sergio había intentado acceder a una de las cuentas que creí protegida. No lo había logrado, pero lo había intentado. El corazón me dio un vuelco. No por el dinero, sino por lo que significaba. Lo enfrenté esa misma noche. No hubo gritos. Solo una conversación larga, tensa, con silencios pesados entre frase y frase. Le pregunté por qué lo había hecho. Me dijo que no sabía, que pensó que era su derecho, que por un momento volvió a creer que todo lo que tenía era de él, como cuando era niño. Le dije que ya no era niño, que su dolor no justificaba esa traición. Lloró. Le temblaban las manos. Me pidió perdón,
y yo lo abracé, pero también le pedí que se fuera. No de inmediato. Le di 3 días. 3 días para hacer las maletas, para pensar, para buscar un lugar donde pudiera empezar solo, sin mí. Le expliqué que seguiríamos hablando, que no lo estaba echando con rabia, sino con amor. Porque lo amaba, pero no podía vivir temiendo cada paso, cada acceso a mis cosas, cada recaída, que necesitaba mi paz, que la merecía, que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos. Se fue el 4.º día, con la mochila al hombro, como cuando llegó. Me besó la frente, me dijo que no sabía si entendería alguna vez todo lo que pasó, pero que ahora comprendía que me había fallado más veces de las que quería admitir. Le respondí que lo sabía, y que aún así lo esperaba, pero desde lejos, que tenía que reconstruirse sin mí como sostén. Desde entonces hablamos por teléfono. No todos los días. A veces, una vez por semana. Me cuenta cómo va en su centro de apoyo, que está yendo a grupos, que encontró una habitación pequeña donde vive solo, que quiere estudiar algo, no sabe qué. Me escucha también. Me pregunta por mi jardín, por el barrio, por la vecina que le caía mal de niño. La distancia nos hizo bien. Le dio espacio para ser adulto, y a mí me devolvió algo que no sabía que había perdido. Mi soledad elegida. No la de los días tristes, sino la que se vive como una presencia que acompaña. A veces salgo a caminar y me descubro sonriendo sin razón. O llorando, sí, porque todo esto dolió. Mucho. Más de lo que puedo poner en palabras, pero también me transformó. Hace unos días vino León. Solo. Me trajo una carta de su padre. No la leí enseguida. La dejé sobre la mesa durante horas. Cuando por fin lo hice, encontré algo que no esperaba. Una historia. Me hablaba de un recuerdo que tenía de niño. Una tarde en la que llovía, y yo le cantaba mientras la radio sonaba de fondo y el pan estaba en el horno. Decía que esa imagen lo había acompañado durante años. Que era su idea de hogar, que no sabía si fue real o inventado. Le escribí de vuelta. Sí fue real, y aún puede serlo, pero distinto. León me abrazó antes de irse, y en su abrazo supe que aunque el dolor no desaparece, sí puede transformarse, y que yo, a mi edad, aún podía empezar de nuevo.